Buenas tardes. Hoy, jueves 7 de agosto del año 2025, doy inicio a la charla número 133 de Radiografía del Imperialismo Británico. En el último encuentro, nos encontrábamos con un ejército de la Confederación Argentina al mando del general y presidente de la Nación, Justo José de Urquiza, que viene marchando desde Santa Fe hacia Buenos Aires. Se va a terminar con la secesión de esta provincia en una batalla que se denominó Cepeda. Pero esta es la segunda batalla de Cepeda, porque la primera, como ustedes recordarán, se libró el 1 de febrero de 1820, oportunidad en que las tropas del director supremo, José Rondó, fueron derrotadas por los gobernadores de Santa Fe, Estanislao López, y Francisco Pancho Ramírez de Entre Ríos. En el mismo lugar se va a disputar esta célebre batalla, la segunda batalla de Cepeda, para ver si se mantiene la secesión de Buenos Aires o directamente se acaba con esa situación. El hombre que va a enfrentarlo a Urquiza, el general que va a enfrentar a Urquiza, es el general Bartolomé Mitre, quien en la batalla de Caseros, a órdenes de Urquiza, comandó la artillería que luchó contra Juan Manuel de Rosas. Enterado de la mala nueva, el gobierno de Buenos Aires, de que Urquiza ha logrado pasar con su ejército gracias a la entrega a la traición del barco General Pinto, y que se viene con todo su ejército, con su poderoso ejército sobre Buenos Aires, rápidamente el gobernador Valentín Alsina nombra a Mitre comandante en jefe de las fuerzas de la provincia de Buenos Aires. Marchó hacia la ciudad de San Nicolás, más precisamente en las cercanías del Arroyo del Medio, que como sabemos era el límite, la frontera entre Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Era un lugar excelente porque era una defensa natural, había que cruzar el Arroyo del Medio, pero por una gran sequía que imperaba desde hacía un tiempo en esa zona, no se tenían buenos pastos para sus cabalgaduras, ¿no es cierto? Y se necesitaban 4.000 caballos frescos, caballos buenos, para enfrentar a unos pingos fantásticos que siempre caracterizó a los ejércitos del general Urquiza. El resto de las fuerzas de Mitre lo componían 4.700 infantes y 300 artilleros que atendían sus 24 cañones. El presidente de la Confederación Argentina, general Justo José de Urquiza, comandaba un ejército de 14.000 hombres. Entre ellos tenía una extraordinaria fuerza de caballería, eran 10.000 jinetes, una artillería de 35 poderosos cañones servidas por 1.000 artilleros. Como se pueden ustedes imaginar, las tropas de la Confederación estaban en mejor situación que las porteñas. En lo único que estaban en desventaja las fuerzas confederadas eran en su infantería, ya que la misma rondaba los 3.000 efectivos. Pero eso en la batalla de Cepeda, la verdad que no tuvo casi importancia porque no llegaron a participar, ¿no? Como les voy a describir ahora. La segunda batalla de Cepeda se libró el domingo 23 de octubre de 1859. Urquiza comandó el ala derecha de su ataque, en tanto que el general Juan Esteban Pedernera, un legendario granadero de la Guerra de la Emancipación Sudamericana, que era puntano, amigo, dilecto, compadre, digamos, del general Juan Galo de la Valle, comandó el ala izquierda de las fuerzas confederadas.
Es decir, nuevamente lo vemos a Urquiza, federal, y un general a sus órdenes que fue unitario, ¿no? Era la síntesis, ¿no es cierto? Ya el pasado había que dar vuelta a la página. Y así se libra esa batalla, la segunda de Cepeda, y como en 1820 se va a repetir el resultado. La coalición litoraleña vence a los porteños. Evidentemente, la zona de la cañada de Cepeda no era algo propicio para las fuerzas de Buenos Aires. Después de la victoria, las fuerzas de Urquiza avanzaron hacia el sur y sitiaron Buenos Aires, pues para evitar más derramamiento de sangre, el general Urquiza no quiso ingresar a la ciudad, la cercó, como diciendo: señores, yo puedo tomar Buenos Aires, los llamo a la cordura, por favor, evitemos más muertes, ¿no? Y acampó, para no producir una matanza, una carnicería, el lunes 7 de noviembre de 1859, en el pueblito de San José de Flores, que hoy es un barrio porteño. Al incorporársele más tropas llegadas desde el interior, las fuerzas a su mando pronto superaron los 20.000 hombres. Pero pese a ello, Urquiza no exigió a las autoridades, porteño, una rendición incondicional. Les pidió que nombraran parlamentarios para acordar en San José de Flores la forma más efectiva, más rápida para la cual se reincorporara a la Confederación Argentina, a la República Argentina, la disidente provincia de Buenos Aires. Intercedió para llegar a una pacífica reconciliación el hijo del presidente paraguayo, el general Francisco Solano López, que había llegado a Buenos Aires procedente de Europa por esos días. La cuestión que Buenos Aires acepta iniciar un diálogo tendiente a lograr la reunificación. El general Juan Esteban Pedernera, junto al general Tomás Guido y el doctor Daniel Araoz, fueron elegidos como comisionados para tratar con los representantes de Buenos Aires, Juan Bautista Peña, Carlos Tejedor y Antonio Obligado, las condiciones por las que la provincia de Buenos Aires se reincorporaba a la nación, luego de poco más de 7 años de separación. Mantuvieron 2 conferencias. El miércoles 9 de noviembre aceptaron los porteños los puntos fijados por los representantes nacionales, ¿no?, en el primer encuentro, a saber: Valentín Alsina debía renunciar al cargo de gobernador. Y nada más. Renunciaba, se iba a su casa. Nadie lo molestaba. Atención con eso. Segundo, Buenos Aires aceptaba la Constitución Nacional de 1853, reservándose el derecho a solicitar se reformarse aquellos puntos que la afectaban. Y así, el viernes 11 de noviembre de 1859 se firmó el denominado Pacto de San José de Flores, por el que se dio por finiquitada la secesión de Buenos Aires, que se reintegró al seno de la patria. Se acabó la división entre argentinos. Esto, sin embargo, no va a ser definitivo, lamentablemente. En enero de 1860 se reunió en Buenos Aires la comisión que procedió a examinar la Constitución Nacional del 53, tarea en la que se destacó Domingo Faustino Sarmiento, solicitando que Buenos Aires continuase percibiendo las rentas de aduana hasta 1866. Y, en referencia a la cuestión capital, se propuso que el tema fuese tratado por una ley especial del Congreso
y no como los querían los representantes de la Confederación, los representantes del interior, que fuera Buenos Aires sin más trámite. Fíjense qué cosa curiosa. Los argentinos del interior querían que Buenos Aires fuera la capital de la nación. Y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no querían eso. No, eso lo vamos a tratar más adelante. Todo era por una cuestión de las rentas de la aduana, ¿no? Poderoso caballero don dinero. ¡Epa! Y es cierto. Se elevó el proyecto de reforma a la Convención Constituyente que sesionaba en la ciudad de Santa Fe, y ésta, demostrando su buena fe, aceptó la propuesta de las rentas aduaneras a favor de Buenos Aires hasta 1866, y sobre la cuestión capital aprobó la mayoría de las propuestas, aprobó que Buenos Aires no fuera en ese momento la capital de la nación, y las demás propuestas, pequeñas propuestas que los porteños hicieron para reformar la Constitución. El domingo 5 de marzo de 1860, el general Justo José de Urquiza entregó por primera vez en nuestra historia los atributos del mando a su sucesor, el doctor Santiago Derqui, a quien acompañaba como vicepresidente el general Juan Esteban Pedernera. Todo parecía transcurrir bien, demasiado bien. En 1857 se había fundado en Buenos Aires la Gran Logia de la Masonería Argentina, y esta entidad, como tantas otras, buscó el definitivo reencuentro nacional para llegar a la total pacificación, lo que se lograría acabando con la secesión porteña. Aprovechando una visita de buena voluntad del presidente Santiago Derqui, acompañado por el general Justo José de Urquiza, a la ciudad de Buenos Aires el viernes 25 de mayo de 1860, se les confirió el grado 33 de la masonería, el máximo que se puede llegar a tener en esa organización, a Derqui y a Urquiza, y lo mismo aconteció con Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, entendiéndose que con ellos se coadyuvaba a un mejor entendimiento entre las partes. El general Bartolomé Mitre, el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, devolvería la gentileza de la visita del presidente y del general Urquiza al visitar la ciudad de Paraná el 9 de julio de 1860. O sea, para el aniversario de la Revolución de Mayo vinieron Derqui y Urquiza a Buenos Aires. Y devolviéndole la visita, la gentileza, Mitre se traslada a la ciudad de Paraná para festejar allí la independencia nacional. Lo hizo el 9 de julio de 1860. Todo parecía indicar que por fin tendríamos paz, que la reunificación era cuestión de poco tiempo, la reunificación definitiva. Pero lamentablemente no fue así, pues se produjo otra gran crisis política en la provincia de San Juan, al ser derrocado y asesinado el gobernador José Virasoro. Los revolucionarios nombraron en su lugar a Antonio Aberastain, quien se decía contaba con el respaldo de los porteños a través de su amigo Domingo Faustino Sarmiento. Pero como el presidente Santiago Derqui desconoció ese nombramiento y ordenó la intervención federal de la provincia, enviando tropas que vencieron a las sanjuaninas en la batalla de Pocitos, siendo Antonio Aberastain y muchos de sus seguidores ejecutados. Así como el asesinato del exmandatario Nazario Benavides el sábado 23 de octubre de 1858 produjo el enfrentamiento entre las tropas de la Confederación Argentina y las de la provincia de Buenos Aires en la segunda batalla de Cepeda, librada exactamente un año antes, con el triunfo, como hemos visto, de Urquiza, el fusilamiento del gobernador Antonio Aberastain produciría un nuevo enfrentamiento fratricida, ya que su muerte generó una gran tensión en Buenos Aires y el gobierno nacional, incrementándose la misma, esta tensión, estar al borde de la ruptura,
cuando el presidente Santiago Derqui, redoblando la apuesta, impulsó que el Congreso Nacional, instalado en Santa Fe, rechazara los diplomas de los diputados porteños por no haberse ajustado, supuestamente, su elección a derecho, ordenando que se volviera a votar. El gobernador Bartolomé Mitre, con respaldo de la legislatura de Buenos Aires, se negó a efectuar otras elecciones, expresando que las anteriores se habían llevado a cabo correctamente, y así el nuevo enfrentamiento armado se decretó por ambas partes. La batalla de Pavón. El presidente Santiago Derqui resolvió intervenir federalmente en Buenos Aires, nombrando al general Justo José de Urquiza jefe del ejército de la Confederación Argentina para que cumplimentara esa medida. Al tomar conocimiento de la misma, el Congreso de la provincia de Buenos Aires autorizó el 7 de julio de 1861 al gobernador Bartolomé Mitre a que removiese los obstáculos que se opusieran a la incorporación de los diputados al Congreso y retardaban la definitiva incorporación de la provincia al resto de la República. Mitre concentró su fuerza. Esta vez comandaría 22.000 hombres y los concentró en el pueblo de Rojas, en tanto que Urquiza, al mando de tan solo 17.000 efectivos, se detuvo en las márgenes del arroyo Pavón, al sur de Santa Fe, donde esperó el avance porteño que se dio el 17 de septiembre de 1861. En la batalla de Pavón, las fuerzas de Urquiza eran muy inferiores a las porteñas de Mitre. O sea, los dos mismos adversarios de la segunda batalla de Cepeda se van a enfrentar en Pavón. Pero ahora el mayor número lo tiene Mitre, que fue todo lo contrario a lo que había acontecido el año anterior en la segunda batalla de Cepeda. Mitre concentró, como ya dije, sus fuerzas en Rojas y de ahí marchó hacia Santa Fe. Al observar que la caballería porteña había sido dispersada, los generales Benjamín Virasoro y Ricardo López Jornal escribieron parte a su comandante desde el campo de la Victoria. Al principio la batalla se desarrolló de tal manera que parecía que la Confederación, una vez más, las fuerzas al mando de Urquiza, iban a triunfar. Sin embargo, al observar Urquiza el centro del dispositivo confederado, formado por milicianos del interior que retrocedían ante el empuje de los disciplinados batallones de la infantería porteña, no quiso comprometer a los 4.000 jinetes restantes que tenían para que no fueran diezmados por su fusilería y las bayonetas porteñas, ordenando una retirada de esas fuerzas que fue el inicio de la de todo su ejército. Urquiza dijo, con estos novicios, estas tropas novicias, no puedo. Entonces empezó a retirarse y eso fue interpretado como una retirada de todo su ejército. De ese modo, al tranco de sus caballos, para remarcar que la retirada era voluntaria, Urquiza marchó a Rosario y de allí pasó a Diamante, quedándose en la provincia de Entre Ríos. Hubo muchos intentos de explicar su retirada. Ninguna es totalmente satisfactoria. Algunos historiadores dijeron que se debió a una indisposición de Urquiza por una enfermedad renal que sufría, y según otros que desconfiaba del presidente Santiago Derqui y temía que éste lo traicionara. En tanto que otros hacen referencia a un supuesto pacto de la masonería argentina por el que Urquiza, Mitre, Derqui y Sarmiento habían jurado en la tenida de la Unión Nacional de la Masonería, que tuvo lugar el 21 de julio de 1811, que ellos realizarían el máximo sacrificio personal por lograr la paz. Mitre, que se había retirado a San Nicolás de los Arroyos, pensando que había sido derrotado, se enteró al otro día que había resultado vencedor. Y así fue como se difundió una copla federal
que decía: Urquiza en Pavón entregó la nación. Muchos soldados nacionales, sumamente confundidos y molestos por la retirada de Urquiza, se marcharon a sus pagos o a otros destinos. Entre ellos hubo un joven oficial de artillería que había estudiado en el colegio que va a ser conocido como el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, el tucumano Julio Argentino Roca. Se quedó ahí al pie de su cañón, no sabía qué hacer, se encontró con su padre y este le dijo que mejor se fuera para Buenos Aires, y así lo hizo, y se fue para Buenos Aires. Ahí va a empezar la historia de Roca, a la cual por supuesto me voy a referir en otras charlas. A raíz de la derrota de Pavón, va a renunciar el presidente Santiago Derqui, siendo reemplazado en el mando de la Confederación Argentina por el vicepresidente, el general Juan Esteban Pedernera, quien intentó resistir, intentó no darse por vencido, pero sufrió una derrota en la Cañada de Gómez el 22 de noviembre de 1861, y por eso envió emisarios a Bartolomé Mitre diciéndole que que cesaban las hostilidades, y según yo he leído, aparentemente le habría dicho: ¿qué quiere usted que yo haga? Y Mitre le pidió, digamos, tipo gauchada, siga al mando del gobierno, ¿no? Y así, este querido personaje, este viejo granadero, gobernó la República Argentina durante 38 días, ¿no? Lamentablemente no se lo reconoce en nuestra historia como presidente, y me parece vergonzoso que no lo sea, ese reconocimiento efectivo, porque él fue el presidente de nuestro país. Bartolomé Mitre es el nuevo hombre fuerte del país. Ahora bien, brevemente les voy a explicar quién fue Bartolomé Mitre. Nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Era hijo de Ambrosio Mitre y Josefa Martínez Waterton. Pasó parte de su infancia en Carmen de Patagones, al ser enviado allí su padre como comisionado del Banco Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para abonar las presas capturadas por nuestros corsarios durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Yo ya algo de la estadía de Mitre en la ciudad de Carmen de Patagones me he referido al hablar de la victoria que se obtuvo el 7 de marzo de 1827 contra las fuerzas imperiales brasileñas que intentaron ocupar dicha población. Con menos de 6 años de edad, Mitre asistió a la entronización de las 7 banderas brasileñas capturadas en el combate del Cerro de la Caballada, como ya acabo de decir, en la capilla del fuerte de Carmen de Patagones. En la actualidad solo se conservan 2 de esas banderas, porque las otras 5 lamentablemente se perdieron en un incendio. Les digo que si tienen oportunidad de conocer, de viajar y estar en Carmen de Patagones, háganse en un día como mínimo para recorrer esa hermosa ciudad, esa histórica ciudad, visitar su iglesia, vale la pena. Y cruzando el puente Viedma y el balneario El Cóndor, impresionante, es una belleza. Son lugares de nuestra patria que yo tuve el gusto, el honor de conocer, y verdaderamente, repito, vale la pena que las conozcan. Las aguas cálidas del Atlántico ahí en ese balneario El Cóndor, sé que en las grutas ocurre lo mismo, es increíble, porque tenemos aguas calentitas en el océano Atlántico. En 1836
el papá de Bartolomé Mitre, lo envió con un amigo que tenía a la estancia de un amigo que él tenía en el Rincón de López, próximo a la ensenada de San Borombón. Ese amigo no era otro que Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel de Rosas, a fin de que adquiriera conocimiento sobre administración rural y bueno, que a ver si este muchacho se podía hacer un futuro estanciero, ¿no es cierto? El padre se daba cuenta que Buenos Aires iba a avanzar sobre el desierto, iba a haber muchas tierras y se podía crear ganado. Y era una buena tarea como para el futuro, ¿no es cierto? Para un hombre. Pero había un pequeño problema con Bartolomé Mitre. No servía para gaucho. Es más, al poco tiempo, Gervasio Rosas se lo devuelve al padre con una nota diciéndole que es un trabajo inútil. Bartolomé Mitre no pone atención en las tareas de los gauchos, de montar a caballo, enlazar, pialar, en fin, tratar. No funcionaba. ¿Por qué dice? Porque este jovencito no sirve para nada. En cuanto ve a una sombra se baja del caballo y se pone a leer. Esto que resulta tan gracioso, por lo menos para mí, es una cuestión de que verdaderamente la pasión que tuvo Bartolomé Mitre por la lectura se puede comparar con la que tuvieron Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. No servían para las tareas rurales, ellos sirvieron para otra cosa. Al poco tiempo, su familia va a emigrar a Montevideo por no comulgar con el gobierno rosista, demostrando una gran beta literaria, y publica en 1837 sus primeras poesías en el Iniciador. Bueno, antes de esto, quiero contar una anécdota que lo tuvo a Bartolomé Mitre, un chico muy joven, de principal actor, con otra persona impensada seguramente para ustedes. Un día Gervasio Rosas lo comisiona a que vaya a X lugar, no recuerdo en este momento el nombre, no es importante, para lo cual tiene que cruzar el río Salado. El río Salado es un río que por lo general no es muy hondo, no es muy ancho tampoco, pero depende mucho de las lluvias que se producen en la alta cuenca, ¿no es cierto? Y cuando bajan esas aguas, el río se transforma en algo peligroso. Entonces, estando Bartolomé Mitre, este chico vago que apenas veía un arbolito se bajaba y se ponía a leer, intentando cruzar el río, de pronto aparece un jinete muy finamente montado y le dice: ¿qué estás por hacer, chiquilín? Y él le dice: y tengo que cruzar el río, tengo que cumplir con una orden que me han dado. Pero no lo vas a hacer por ahí, te vas a ahogar. Vení, sígueme, yo te voy a decir por dónde podés vadearlo. Entonces, bueno, él, chiquito, sigue a este hombre, a este gaucho, hombre imponente. Entonces agarra y llega a un lugar, le dice: bueno, por acá, pegale duro al flete y así cruzás al otro lado sin problema. ¿Vos de dónde sos? Estoy parando en lo de un amigo de mi padre, de Gervasio Rosa. ¡Ja! Gervasio. Decile a Gervasio que su hermano Juan Manuel le manda muchos saludos, pero que no mande a una criatura como vos a hacer una tarea de hombre, porque vos allá te hubieras ahogado. Juan Manuel de Rosas le salvó la vida a Bartolomé Mitre, siendo chiquito. Y fíjense en qué notable. En el escritorio de Mitre, que al crecer fue acérrimo enemigo de Juan Manuel de Rosas, tenía, si no estoy equivocado, alguno de ustedes seguramente me va a corregir, un pequeño bustito, una pequeña estatuita de Juan Manuel de Rosas, porque en definitiva
ese gaucho, quizás el mejor gaucho, el más grande gaucho de la República Argentina, tan finamente montado, como lo recordaba Mitre, le salvó la vida siendo una criatura. Fíjense qué cosas que tiene la historia a veces, ¿no? Rosas seguramente nunca recordó esa anécdota, y si la recordó, no se acordaría el nombre de esa persona. Pero Bartolomé Mitre nunca se olvidó que, aunque resulte increíble, Juan Manuel de Rosas a él le salvó la vida. Cosas veré de Sancho, ¿no? Me parece que es una anécdota linda de contar. Bueno, estando con su familia exiliada, digamos, en Uruguay, se hizo miembro muy entusiasta de la Asociación de Mayo, que fundara en Montevideo el gran Juan Bautista Alberdi. Mitre hizo amistad con varios exiliados que admiraba, como Esteban Echeverría, Florencio Varela y José Mármol. A partir de 1843, efectuó un juicio valorativo de los libros que leía, al tiempo que siguió escribiendo poesías, las que compiló luego de Caseros como testimonio de ese exilio. No fue un improvisado ni en las letras ni en las armas. Con gran dedicación desde pequeño leyó diversos libros de ambas temáticas, transformándose en uno de los hombres más cultos de nuestro país, siendo el primer novelista rioplatense con su obra Soledad, siendo además un poeta romántico. Pero sin dudas, su gran amor fue la historia. Encontrándose en Bolivia, efectuó un trabajo sobre las ruinas de Tiahuanaco, que si bien fueron superados por la arqueología moderna, no dejan de sorprender por la profundidad de sus conclusiones. Fue el primer historiador argentino que se documentó en archivos históricos para respaldar sus investigaciones y sacó a la luz viejos documentos que yacían olvidados en los mismos, por los que sus trabajos merecieron el reconocimiento en todo el continente americano. Así dio origen a la historia crítica y documental de nuestro país. Vuelto al Uruguay en 1843, combatió como oficial de artillería en la batalla de Cagancha, a órdenes del general Fructuoso Rivera, contra las fuerzas del gobernador entrerriano Pascual Echagüe. Revistó en las fuerzas defensoras de Montevideo contra las fuerzas sitiadoras del general Manuel Oribe, hasta 1846, en que, molesto por el comportamiento de Rivera con los emigrados argentinos, con el grado de teniente coronel, emigró hacia Bolivia, donde el presidente José Vallivian lo nombró director de la Academia Militar. Los partidarios del mariscal Andrés Santa Cruz se levantaron en armas contra el gobierno boliviano, siendo derrotados en la batalla de Vitichi, librada el domingo 7 de noviembre de 1847, la que fue decidida por el eficiente manejo de la artillería comandada por el teniente coronel Bartolomé Mitre, que por ello fue declarado benemérito en grado heroico y eminente de la República de Bolivia. Al ser derrocado Vallivian en 1847, Mitre pasó al Perú y luego fue a Chile, llegando a ser director del diario El Mercurio, colaborando con otros periódicos de ese país. Allí se enteró por su amigo Andrés Lamas, diplomático uruguayo que estaba en Santiago de Chile, del levantamiento del general Justo José de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, por lo que se embarcó en un barco británico que lo condujo a Montevideo, poniéndose a sus órdenes. Asistió al combate del Paso del Tonelero, librado el miércoles 17 de diciembre de 1851, cuando una batería de 16 cañones y 2.000 hombres de infantería al mando del general Lucio Mansilla quisieron impedir que 7 vapores de guerra brasileños remontaran el río Paraná para reunirse en Diamante con las fuerzas del general Justo José de Urquiza. Mitre se encontraba en el buque insignia de esa flota, el vapor Don Alfonso, junto a 2 futuros generales como lo fueron Domingo Faustino Sarmiento,
a quien había conocido en Chile, y Wenceslao Paunero, y si bien dichas naves sufrieron algunos daños, lograron navegar hacia el norte. El martes 3 de febrero de 1852 se distinguió al mando de una sección de artillería, la más importante, en la batalla de Caseros, que como sabemos determinó la caída de Juan Manuel de Rosas. Se opuso tenazmente al acuerdo de San Nicolás, por considerar que por el mismo se investía a Urquiza de poderes omnímodos, facultades extraordinarias, semejantes a la que había tenido Juan Manuel de Rosas. Queriendo evitar un enfrentamiento con las fuerzas nacionales, escribió un proyecto superador que, de haberse aprobado, habría evitado años de guerra fratricida. Por este documento, Bartolomé Mitre propuso: Buenos Aires se adheriría a la organización nacional pese a rechazar el acuerdo de San Nicolás. El comercio entre esa provincia y las restantes debía estar libre de derechos aduaneros. Que se nacionalizara la aduana, el puerto porteño, que en realidad todavía no existía, y el Banco Provincial con sus oficinas. Que Buenos Aires se hiciera cargo de los gastos de la organización nacional hasta que se crease un tesoro general. Que Buenos Aires no perdiese su carácter de provincia, manteniendo su soberanía interior y exterior hasta que se reuniese el Congreso Nacional. Como sabemos, el general Justo José de Urquiza no aceptó ni esta ni ninguna otra propuesta porteña y ocupó con su ejército Buenos Aires, debiendo Bartolomé Mitre, junto a otros muchos, exiliarse en Montevideo. Victoriosa la revolución del sábado 11 de septiembre de 1852, se separó a la provincia de la Confederación. Mitre regresó del exilio y se le encargó la organización y el adiestramiento de las tropas, y posteriormente fue ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores del gobernador Valentín Alsina. Cuando en diciembre de 1852 el general Hilario Lagos sitió Buenos Aires, pasó a desempeñarse como jefe del Estado Mayor del general José María Paz, el veterano general unitario, el Manco Paz, ¿no?, sufriendo en los potreros de Largdón una herida en la frente cuya cicatriz le acompañó toda la vida. Tras la renuncia de Alsina, le sucedió el general Manuel Pinto, siendo elegido Mitre como representante de la legislatura porteña. Y lo demás, mis amigos, ya prácticamente lo hemos dicho. Va a ser derrotado por Urquiza en la segunda batalla de Cepeda y victorioso, increíblemente victorioso, en la batalla de Pavón. En su obra Comparaciones históricas, Mitre dejó a la posteridad un pedido a los historiadores que el autor de esta saga, o sea, quien les habla, ha querido cumplimentar en un todo. Dijo el general Bartolomé Mitre: una narración circunstanciada, metódica, documentada de las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807, con buen criterio y la filosofía para dar significado y enlace lógico de los hechos, puede tener gran novedad y sería el mejor contingente que pudiera ofrecerse a la historia de la patria. Quien les habla a ustedes, quien está escribiendo, terminando su obra cumbre de 7 tomos, Radiografía del Imperialismo Británico, piensa que con esto he cumplido con el pedido del general Bartolomé Mitre sobre los británicos, al que él denomina ingleses. Y espero, Dios mediante, al concluir la obra, ser merecedor de ese deseo de Mitre cuando dijo: sería el mejor contingente que pudiera ofrecerse a la historia de la patria. Ojalá así sea, ojalá así Dios lo quiera. Como siempre, les agradezco su atención, les mando un cariñoso saludo y nos veremos el próximo martes. Muy buenas tardes.